Hola, soy Chiqui González y los saludo a todos ustedes, a Mónica, a todos los que están en el piso y a todos los oyentes. Empiezo diciéndoles que dediqué gran parte de mi tiempo a la gestión cultural, mi tiempo de vida a la gestión cultural, al teatro y a las infancias, y por supuesto a la educación universitaria, etc. ¿Por qué a las infancias? A las infancias porque siempre me asombró, pero a la vez me interesó particularmente un mundo que hay dos cuestiones que el adulto eh, tiene como, casi yo diría, un problema existencial muy grande. Uno es la muerte y el segundo es que no recuerda sus dos o tres primeros años de vida. Las infancias tienen algo, sobre todo en la primera infancia, muy particular, ese desarrollo, esa separación de la madre o quien lo cuide, ese encuentro con el juego en un espacio transicional y el encuentro con otros y el encuentro con el lenguaje, que todo se produce más o menos en un año y medio, 2 años. Es una especie de misterio maravilloso, científico, que por más estudiado que sea, sigue teniendo este, eso de toda una vida en 2 años. Y acá viene la pregunta, digamos, que podría interesarles a todos, es la visión: ¿qué es un niño, una niña, un niñe? Porque la visión que todos tenemos es el futuro adulto, y toda la gama política habla del futuro de nuestro país a través de la educación de los niños, etcétera. Y yo creo que es exactamente al revés. Creo que la pregunta es: ¿qué le debemos nosotros a nuestras infancias? Esas infancias que han acumulado miedo como para salvarte del miedo o para saber cómo manejarlo, que han acumulado asombro, curiosidad, invención, capacidad de observación, como para que vos puedas resistir en el momento adulto. Han acumulado deseo de amor, que es lo que impide que todo lo terrorífico termine cumpliéndose. Esas infancias que tienen otra lógica, que no tienen la lógica del silogismo, de, bueno, todos los hombres son mortales, mi papá es hombre, mi papá es mortal. Esto no es así, es una concepción biologista. Nos morimos y nos morimos. Pero también hay muchas cosas en la cultura que trascienden en otros, que trascienden como obras de arte, como obras de ciencia, que trascienden por generaciones y generaciones. Hay curas y hay curas de enfermedades y hay logros, que es la verdadera historia de la humanidad. Y todo eso no ha muerto, en realidad tiene problemas de transmisión hoy. Hoy hay un problema muy grande con la niñez y la adolescencia y con todo, que es la falta de simbolización, la literalización de la pobreza, la falta de inclusión social y el enorme campo de la pobreza. Y por supuesto la violencia. Un político que parece no funcionar, y los pueblos muy desorientados y con hasta capacidades de desarrollar ultraderechismo libertario. Un niño es también el que puede pasar de lo real a lo imaginario y de lo imaginario a lo simbólico, aunque no sabe qué es simbólico. Es el que busca la metáfora sin saber qué es lo que está diciendo, el que acomoda las palabras y ama el absurdo, ama el disparate. Por eso María Elena Walsh, que voy a contar a continuación. Un niño actúa, viene con un cartel imaginario, digo, ¿no?, que dice acción,
en una sociedad que le tiene mucho miedo a la acción. Entonces, acción, movimiento, transformación. El niño está permanentemente en movimiento, en acción, y el juego en realidad no tiene un fin. El fin que tiene es un fin máximo en la condición humana, que es enseñarle sin que lo sepa conscientemente a que todo en la naturaleza y en la vida está en movimiento. Esta no acción que nos caracteriza o esta regulación del tiempo, del espacio, en una acción ficticia que no nos hace felices, al niño lo tiene muy abandonado de sus juegos y muy encarcelado dentro de su propia casa y de sus relaciones de amistad y en algunos casos de mucha infortunio. Eh, por eso la infancia, la forma de mirar la vida de la infancia es una mirada poética que vive en presente, algo que nosotros deberíamos, nos piden todo el tiempo que aprendamos. No entiende lo que es el pasado y menos el futuro, no sabe qué el jueves, no sabe qué será el domingo. Y ese vivir en presente permanentemente, cada momento, un bolsón de presente nos hubiera dado a nosotros una experiencia de vida extraordinaria para manejar el tiempo de otro modo, cosa que en esta pandemia se está viendo muy claramente muchas cosas. Una, la situación social de los niños, segundo, la suspensión de su ciudadanía. Y yo no hablo contra las medidas sanitarias porque creo que son absolutamente necesarias, sino hablo de que el distanciamiento para el niño es estar lejos de otro cuerpo, la cercanía para el niño es comprar en un negocio de cercanía. Se habla de la nueva normalidad como si antes de la pandemia hubiera sido normal la otredad, la exclusión, este, la expropiación de la riqueza por una parte de la población, etcétera. Entonces tenemos mucho que aprender de los niños y también tenemos mucha necesidad de aprender para que después de la pandemia la educación vaya cambiando de a poquito en agujeritos. Desde ya la virtualidad se va a mantener me parece que se va a mantener, con lo cual los maestros van a tener que entender, tener otras TICs, unas TICs más creativas, más imaginativas, más llenas de presencia. También los medios audiovisuales tienen forma de hacer presente lo negado y tienen formas de emoción que bien, que bien utilizan para manipular a la gente. Nosotros deberíamos conocer esas formas. Yo fui 25 años profesora de cine, esas formas para el aprendizaje. En cuanto a la labor que hicimos este, yo fui primero secretaria de Cultura de Rosario y tuve muchos cargos en Rosario, directora de un centro cultural, directora de la Isla de los Inventos, bueno, y luego tuve 3 gestiones desde el, desde el 2007 al 2019 como ministra de Innovación y Cultura. Yo quería innovar el concepto de cultura, llevarlo al territorio, democratizarlo y sobre todo poner a los niños y jóvenes en el centro del plan cultural. Así nació el Tríptico de la Infancia de Rosario y el Tríptico de la Imaginación de Santa Fe. Cuando a veces se nota una cierta preocupación mía por el Tríptico de Santa Fe es porque, por lo menos durante la pandemia, este, no ha vuelto y se ha transformado también. Todo el mundo tiene derecho a transformar y se ha transformado en lo que siempre fue y soñamos, que son grandes espacios públicos de aprendizaje para todo el mundo, basado en los materiales, amando la técnica, desde el macramé hasta la computación, y sobre todo un lugar de encuentro, de convivencia, de aprendizaje, de cómo vivir los unos con los otros. Mi preocupación es que la pandemia ceda y que puedan volver esos lugares a su esplendor, porque son verdaderamente maravillosos. Y fue el segundo tríptico, y en el segundo tríptico ya teníamos el conocimiento de Rosario, del tríptico de Rosario,
de muchísimos más aspectos de lo estético, de lo político, de lo ético, de lo lúdico, que están puestos en el tríptico de la imaginación. En estos momentos con un grupo de rosarinos que son compañeros míos del tríptico de Rosario, pero como una propuesta nuestra. El tríptico de Rosario sigue abierto y cada vez más hermoso y lleno de gente. Y, y con este grupo, de los que le estoy hablando, a mí me nombraron asesora en el CCK, asesora de infancia, y ahí nos pidieron, aunque los demás iban conmigo, nos pidieron, iban conmigo, y quiere decir que sin ellos no lo podría hacer, una muestra sobre María Elena Walsh, que por la pandemia terminó siendo trasladada a Tecnópolis. Posiblemente al final de septiembre se ponga en Tecnópolis, estamos trabajando contrarreloj para esto, una muestra que se llama El cielo en la vereda y que a la manera de la Isla de los Inventos o a la manera del Jardín de Niños o a la manera del Molino Fábrica Cultural o de La Redonda, tiene todos juegos alrededor de la obra, de la personalidad, de las canciones, de los poemas de María Elena Walsh convertidos en juego. Tanto de su obra para adultos, donde defiende derechos importantísimos, desde el feminismo al derecho a tu propia sábana y a un mantel para comer, al derecho al trabajo, a su posición frente a la dictadura, etc. Y en otra parte es una muestra pequeña en su obra para niños, desde el jacarandá hasta el bazar de la calle Chacabuco, y del bazar de la calle Chacabuco a un disparatario donde se enseña o se juega al disparate, se juega al absurdo, y bueno, y muchas otras producciones más. Em, es gris, en Rosario está muy gris, es temprano de mañana. Los saludo a todos ustedes y les deseo que comprendan que a la infancia no solo hay que protegerla, sino hay que hacerla crecer, darle autonomía, y que la escuela eh, debe unirse con la cultura y que todos debemos trabajar por lo simbólico. Debemos trabajar por el pensamiento poético de los niños, debemos trabajar por la ciencia, por el arte, pero sobre todo por una nueva filosofía. Una filosofía donde a la escuela le importe quién es el niño y el niño puede expresar qué es y qué le pasa, que le importe qué hace el niño y técnicas de todos los tiempos, pensar con las manos, que le importe enseñar a vivir juntos, porque se ha vuelto muy difícil la vida social, que le importe cómo el niño solo puede ir buscando el aprendizaje, porque ya no estamos hablando de la misma relación de enseñanza-aprendizaje. Termino con una frase de Martí que dice: para los niños, José Martí el cubano, el poeta cubano, para los niños trabajamos. Es de 1870. Porque los niños saben querer y porque los niños son la esperanza del mundo. Y porque queremos que nos quieran y nos sientan como cosa de su corazón. Y nos sientan como cosa de su corazón. Y si algún niño de América nos encuentra por el mundo, nos apriete fuerte la mano y diga donde todo el mundo pueda oírlo: este hombre de la Edad de Oro, es una revista que él hacía, fue mi amigo. Lo digo textualmente con el lenguaje antiguo que usó Martí. Buenas tardes, buenos días y muchísimas, pero muchísimas gracias. Y saludos.